Bueno, hoy vamos a ver lo que es la iniciación al software de Stata. En principio ya todos contáis con ese software en vuestros dispositivos, así que vamos a ver una primera presentación súper breve. Inmediatamente nos vamos a poner a comentar cada uno de los comandos, especialmente esos comandos que vais a necesitar en vuestra práctica de Stata. Primero vamos a ver cómo se inicia Stata. Ya cada uno de vosotros habéis sido capaces de iniciar Stata. ¿Cómo lo habéis hecho? Habéis ido a MyApps URJC, habéis buscado el programa, que es Stata 17, dais clic y metéis vuestras credenciales. Y ya tenéis el software, ¿vale? La universidad os lo facilita en ese sentido. Vamos a ver cómo es esa imagen que nos muestra Stata, que vosotros ahora mismo ya la podréis ir viendo. Vamos a ver un poco qué es lo que puede hacer Stata, para qué se utiliza y cómo se trabaja con. Así que abrir Stata, si lo tuvierais instalado directamente en el ordenador, lo podríais tener un acceso directo en el escritorio, o si no, ya sabéis que en este buscador es una forma sencilla de encontrarlo. El icono es ese, esta es una versión antigua, vosotros ahora mismo tenéis hasta la 17, que es mucho más actualizada. Otra cosa que vamos a aprender en este curso es indicarle a Stata en qué sitio queremos trabajar, ¿vale? Y eso sí que estará en nuestra práctica. ¿Cómo usaremos este comando cd para decirle dónde quiero trabajar? Eso va a ser una de las claves. La otra, importar datos, ¿vale? Os menciono esto, pero realmente vosotros no vais a poder manejarlo. Pero es interesante que sepáis que existe otro software en paralelo que se llama StatTransfer, y lo que nos permitía el StatTransfer era hacer de forma rápida la conversión de un archivo, por ejemplo este o de cualquier tipo, en archivo DTA. DTA es el de Stata, pero incluso lo podríamos pasar al revés. A lo mejor le busco, pero realmente para la práctica no lo vais a necesitar, porque sepáis que es otra forma de convertir un tipo de dato en otro de forma muy sencilla. Bueno, eso sería el interface que vais a ver en el Stata, en concreto, ya lo podéis ver, y aquí tendremos toda la historia de lo que vamos haciendo. Así que lo que se va haciendo queda aquí como reflejado, no grabado, porque se va a ir borrando. Va a ir desapareciendo conforme vayamos escribiendo más cosas. ¿Dónde se escribe? Aquí. Tenemos una barra de comandos. Luego tenemos otro espacio, el de la lista de variables. Así que nuestra base de datos puede tener infinidad de variables. Nosotros vamos a verlas de forma rápida, en un vistazo, simplemente observando esa ventana, la de la derecha, donde aparecerán la lista de variables. Y luego tenemos esta ventana más amplia, que es la ventana de resultados. Es decir, todo lo que vaya haciendo Stata lo va a mostrar ahí. Alguien puede decir, ¿y dónde están los datos? Porque yo aquí no, o sea, por aquí voy a poner, van a aparecer todas las órdenes que voy haciendo. Aquí puedo escribir si quiero para pedirle cosas. Aquí van a estar la lista de variables y en el centro van a estar los resultados. ¿Pero dónde están los datos? Para acceder a los datos es súper importante que sepáis que existen dos iconos. El primer icono sería este, que es como un cuadradito con un lapicero, y a continuación hay otro que tiene como una lupa. El de la lupa es solo para ver. Si damos ahí, accederemos a nuestros datos, que ahora mismo no tenéis, y simplemente los podréis ver sin cambiar nada. En cambio, el que tiene lapicero significa que si queréis incluso podríais modificar algo a mano, ¿vale? Y esa es la forma más sencilla de acceder a los datos y verlos. Bueno, ¿qué podemos hacer con Stata? Pues sobre todo lo que vamos a hacer es gestionar grandes bases de datos. Es muy cómodo, es un software muy potente para generar y manejar bases de datos. Generar nuevas variables, transformarlas, queramos, y tener ahí una gran cantidad de bases de información. También podemos hacer un análisis descriptivo. Podemos pedirle de una variable, pues cuál es la media, la varianza, los máximos, mínimos, si tienen missing, luego hablaré de qué es un missing, y distintas, pues eso, análisis descriptivo. También podemos hacer regresiones. Una regresión es fundamental a la hora de cuantificar un modelo económico. En macros tenemos modelos macros. Entonces, es fantástico no solo quedarnos en el modelo, sino ver si realmente ese modelo, los datos lo respaldan y si es significativo, si es relevante. También vamos a poder hacer gráficos. No obstante, hacer gráficos en Stata yo os menciono que es un poco tedioso.
Fijaros que a mí me encanta este software, lo veo muy potente y muy bueno para hacer la estimación de modelos, pero a la hora de hacer un gráfico es demasiado exigente. Te pide que metas demasiados comandos, es un poco tedioso. Sí que es verdad que como se utiliza tanto este software, enseguida es muy fácil encontrar en internet gente que haya hecho código para un gráfico, copiarlo y pegarlo y usar vuestras variables. Entonces es lo bueno que tiene, que aunque sea un poco tedioso, hay mucha gente que está trabajando en el software y podemos utilizar lo que ya está hecho, que además se comparte. Y también se hacen mapas. Sí que es verdad que yo en esa parte me pierdo porque yo mapas los hago con otro software que es solo para mapas, que se llama ArcGIS, que también lo tenéis, no sé si lo tenéis disponible en MyApps, a lo mejor vosotros no, que ese está pensado solo para mapas. Bueno, vamos a hablar un poquito de los distintos tipos de bases de datos y os mencionaré cuál es la que vais a usar vosotros en vuestra práctica. En sí, aquí tendríamos lo que se conoce como sección cruzada. Una sección cruzada es cuando tenemos información para muchos individuos en un único año. Así empezó la econometría, ese era el tipo de información que se tenía habitualmente. Y todas las regresiones son para ese tipo de información. Es decir, muchos individuos en un único año, en un único periodo. Fijaros que la información en Stata la vais a tener así, en Stata y en cualquier software que sea de bases de datos, donde, fijaros, cada una de las columnas es una variable, es una característica. El año, si es del sector agricultura, si es una persona, pues depende de la raza, bueno, y hay otro tipo que se dedica en el sector de la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Al final tenemos el salario, ¿veis? Y luego cada una de las filas, eso en columnas, cada una de las filas es como un agente económico, un individuo. ¿Qué son las observaciones? En el fondo las observaciones se miden hacia abajo. Si esta base de datos se acabara aquí, diríamos que tenemos 6 observaciones. ¿Vale? En este caso serían solo 6 observaciones. Variables, pues tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables. ¿Vale? Así que las variables son columnas, las observaciones son filas. Más cosas, bueno, lo veremos luego, pero ya podéis ir detectando que el color de las variables no siempre es igual. Aquí tenemos una que está roja, mientras que las demás están negras. Roja, porque Stata nos está diciendo que lo que está leyendo ahí es texto. Es decir, si intentamos hacer la media o algo de esta variable, nos va a decir, no puedo. ¿Por qué? Porque es texto. Negra lo deja para lo que son números. Bueno, ese es un tipo de dato. Otro que tenemos, las series temporales. ¿Qué es una serie temporal? Es justo lo contrario. Tenemos un individuo a lo largo del tiempo. En este caso tenemos el individuo España a lo largo del tiempo, distintas características del individuo a lo largo del tiempo. ¿Vale? Entonces, observaciones aquí también serían 8, mientras que número de variables, pues tendríamos, yo creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como unas 8. ¿Vale? Esas serían las variables, cada una. Y finalmente, el otro tipo de dato que nos encontramos, el que más nos gusta, el más interesante, porque este sirve mucho para lo que es predicción. Tenemos una serie a lo largo del tiempo y de repente el tiempo se corta. Queremos saber qué pasará más adelante. Pues viendo la historia de esa serie podemos hacernos una idea de cómo va a ser la continuación de ella, ¿vale? Esa es más para predicción. Pero la más interesante de todas es esta. Se llama datos de panel. ¿Y qué son datos de panel? Bueno, un panel ya nos da la idea de algo mucho más amplio, ¿no? Vamos a tener varios individuos a lo largo del tiempo. Así que las dos dimensiones son múltiples, no es única en uno de los casos. Así que tendríamos, aquí solo se ve España, pero realmente debajo vendrían otros países y otros, ¿vale? Así sucesivamente, a lo largo del tiempo, varias variables, datos de panel. Es lo más interesante, lo ideal es tener datos de panel. Vosotros vais a tener datos de panel. Lo que pasa es que vais a aplicar las técnicas de sección cruzada, porque no tenéis conocimientos suficientes para conocer las técnicas de datos de panel. Como os dije, todo empieza con sección cruzada. Entonces, todas las regresiones, las más primitivas, las más sencillas, están pensadas para este tipo de datos. Eso no significa que no podamos aplicarla para los demás. ¿Es lo perfecto? No. Pero para nosotros un primer ejercicio será suficiente.
¿Vale? Así que, aunque vais a tener este tipo de información de datos de panel, haremos lo que se conoce como un pool. Un pool es cuando tenemos datos de panel, pero aplicamos OLS. OLS es mínimos cuadrados ordinarios, MCO, realmente en castellano, MCO. Es decir, una regresión típica para selección cruzada. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar con Stata? Existen varias formas, ¿vale? Una de ellas es, pues no tengo ni idea, me voy a las ventanas, ¿no? Una posible opción es ir a las ventanas. ¿Es la más cómoda? No. Porque lo más cómodo es escribir el comando directamente. Pero alguien puede decir, no tengo ni idea de los comandos. ¿Es fácil de aprender? Muy fácil. De hecho, si no tenéis ni idea, decís, bueno, yo voy a empezar usando las ventanas. Hago una acción, importar un dato. Pues luego, en la ventana de resultados, me va a aparecer el código que debería haber escrito. Así que aunque yo no conozca el código, lo voy a ir consiguiendo poco a poco trabajando con ventanas. Porque cojo, doy a importar, lo consigo y me sale en la ventana de resultados el código que debería haber escrito. Ese código lo puedo copiar y me lo puedo guardar. Y es lo que vamos a hacer en ocasiones. ¿Y dónde lo voy a guardar? Pues en un archivo que me va a permitir tener Stata, en el que voy a poder guardar todos los comandos que me han resultado interesantes. Son los archivos do. Hablaré a continuación de ellos. Así que bueno, como os decía, una posible opción es por ventanas. Otra posible opción es, me voy a lo que era la ventana de comandos, si recordáis lo tenéis abajo, es como así alargada, y podéis escribir directamente ahí. Pero claro, para escribir directamente ahí hay que conocer el comando, que es un poco más difícil, ¿no? Y luego lo ejecutáis y no se guarda en ningún lado. ¿Cuál va a ser la mejor de las ideas? Hacer ese fichero que yo os decía, que se llaman ficheros do. Yo ahí voy a ir pegando todos los comandos que me interesen y luego eso yo lo puedo guardar, lo puedo recuperar y utilizarlo todas las veces que quiera. Es lo más cómodo. Y eso será vuestra práctica. Parte de vuestra práctica, que tendrá dos partes, una será elaborar un fichero do. Bueno, aquí únicamente os menciono una opción de buscar ayuda. Os permite poner el comando help y si conocéis un comando, pues ponéis, por ejemplo, help reg y os da información del comando reg. Si no conocéis el nombre del comando, pues en lugar de poner help, poner search, buscar, y ya está. Y ponéis lo que queráis. Es una forma de acceder a ayuda. Bueno, tipos de ficheros con los que cuenta Stata. Los principales estos dos. Estos es que ni los voy a mencionar. DTA es el tipo de dato. Es como en este XLS, pues aquí lo llama DTA. Pero es lo mismo, son los datos, lo que tenéis ahí. Fichero do, pues va a ser como un bloc de notas. Es muy parecido físicamente a un bloc de notas, donde vais a guardar todos los comandos que vais a ir utilizando y vais a dejar ahí guardaditos para aplicarlos todas las veces que queráis a los datos que queráis. Y luego, como veis, hay otros. Realmente de aquí, estos se usan muy poco. ADO se puede usar un poquito más. ¿Qué es un documento ADO? Es interesante, por eso os lo voy a mencionar. Fijaros, ahora mismo vosotros en vuestro ordenador tenéis la carpeta C. Ya la habéis visto, ¿no? Vais a equipo y en equipo está C, que es el disco duro de vuestro ordenador. Dentro de ese archivo, de ese disco duro C, podéis, vosotros ahora mismo si queréis generar una carpeta. Y la podéis llamar ADO. Así, tal cual, ADO. Creo que sí, que es en minúscula, ADO. La podéis generar. ¿Os sirve de algo? Pues sí que os sirve. Si hay un comando que no está instalado en vuestra versión de Stata, pero que alguien ha elaborado, podéis, si conocéis su nombre, podéis instalarlo en vuestro Stata para que esté siempre. Hay un comando en Stata que creo que lo tenéis por ahí escrito. Es install scc y ponéis el nombre y lo va a guardar en esa carpeta ADO que habéis elaborado vosotros. Lo coge, se mete en internet, lo descarga todo, lo guarda en la carpeta ADO. Y ya tenéis como si fuera una Stata más potente. Porque es que hay mucha gente que está elaborando código y de repente hay una función que os viene muy bien, no la tenéis instalada porque vuestra versión aún no se había creado, pero fácilmente podéis coger
parte del software que ha ido generando otras personas e instalarlo en un momento. Y esos archivos son archivos ADO y se guardaría ahí. ¿Vale? El log es el que fijaros, como os decía, si queréis ver vuestros datos, tenéis estos dos iconos. Yo suelo ir directamente desde el lapicero, pero lo cierto es que luego nunca se pone nada. ¿Veis? Ya tendríamos aquí, esto sí que es un stata con información cargada, donde están los distintos agentes para distintos periodos y las distintas variables. ¿Veis? Aquí estaría una lista de variables, está aquí la lista completa. Podríamos ir bajando para ver si más y tal, ver todas las variables que hay. Luego vamos a ver que las variables se le puede poner una etiqueta, lo que en inglés se conoce como label. Porque poner, a lo mejor, solo, agri, yo tengo que saber qué es agri. Ah, pues mira, en la label puedo decir toma valor 1 si es del sector agricultura. En este caso, seguramente estamos intentando modelizar el salario en función de distintas variables que nos definen. Pues, ¿es distinto el salario en el sector de la agricultura que en otro? Pues necesitamos incorporar esa información. ¿No? Pues aquí, pues, ¿y qué será no sé qué? Pues esto significa, pues toma valor 1 cuando es la característica que sea, aquí no lo veo. Horas, pues horas trabajadas, pero al año. Podemos ponerle una etiqueta. Mi recomendación, en la medida de lo posible, aportar información, porque luego se os puede olvidar que son las variables. Y si ya ponéis un poquito de información ahí, es mucho más fácil para vosotros cuando trabajéis y para cuando prestéis esa información. ¿Vale? Bueno, por aquí poco más. Esto es lo que os he mencionado antes, que dedicamos a las filas, que dedicamos a las columnas. Importante, ¿y cómo genero un archivo do? El que os decía antes, el do, se escribe do. ¿Cómo lo genero? Ese bloc de notas. Pues tenemos un icono aquí. Que es, si os fijáis, está al lado del que es una cuadrícula con el lápiz, pero a la izquierda, que es como más un bloc de notas con un lapicero. Le dais ahí, si queréis ya lo podéis hacer, dais ahí y os saldrá como esta pantallita, una pantallita en blanco. Quiero do. Aquí tenemos un ejemplo. Fijaros, podéis empezar a escribir. Claro, a veces queremos escribir comentarios. Es muy cómodo poner un comentario para luego acordarme de cosas. ¿Cómo puedo decirle a Stata, oye Stata, no leas esto, que eso es un comentario mío? Ponemos un asterisco. Con los asteriscos podemos indicar que es un comentario. Yo normalmente suelo poner, pues, a lo mejor una pista de lo que es el objetivo del trabajo, que soy yo la autora y en qué fecha lo estoy haciendo. ¿Vale? Y luego ya empezamos a poner distintos comandos. Bueno, empezamos. No vamos a hacer la práctica 1 y 2, pero os voy a pasar ahora a comentar algunos de los que son los comandos más interesantes.